El mundo en vilo a la espera de la política que ejecute Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca. ¿Qué consecuencias políticas tendrá su política? ¿Qué consecuencias económicas tendrá? ¿Y cómo va a afectar el Trump 2.0 a los inversores? Responde a estas preguntas Jesús Sánchez Quiñones, es director general, consejero ejecutivo de Renta 4. Don Jesús, ¿qué tal está? ¿Qué tal? 2.0 es un término que usted ha acuñado, el Trump 2.0. ¿Cuál es la primera lectura que hacemos del resultado de las elecciones? Las elecciones no han sido solo para elegir presidente, sino también se elegía un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Y lo más llamativo es que se ha conseguido una ola republicana ganando la presidencia, teniendo mayoría en el Senado y previsiblemente todavía quedan algunos escaños por dilucidar también la Cámara de Representantes. Esto quiere decir que puede tomar medidas y aprobarlas tanto en las dos cámaras como en órdenes ejecutivas. Pero también es muy relevante decir que en Estados Unidos tienen elecciones cada 2 años. Dentro de 2 años habrá elecciones otra vez a un tercio del Senado y se renueva toda la Cámara de Representantes. Y por lo tanto, durante estos 2 años tiene todo el poder el Partido Republicano y Trump y por tanto es previsible que haya una ola de medidas en el corto plazo para poner en práctica todas las medidas y todo el programa electoral que tenía planteado. Claro, ahí está realmente la duda de todas las medidas que se han ido anunciando a lo largo de la campaña electoral. ¿Cuáles van a ser efectivas? ¿Cuáles va a aplicar y a decidir Donald Trump y no se van a quedar en la recámara o en un mero discurso electoral? Si tenemos en cuenta la historia, lo que hizo en su primera presidencia Trump, a los 3 días ya tomó la medida de sacar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico de Comercio y, por tanto, es previsible que tome ya medidas de aranceles en el corto plazo. También va a tomar medidas con respecto a la inmigración. Hay un punto muy relevante y es que las rebajas fiscales que hizo su propia administración, la 1.0, caducan y vencen el año que viene y se van a prorrogar claramente. Previsiblemente también habrá reducción de impuestos sobre todas las familias y aquellas empresas que fabriquen en Estados Unidos. El mensaje de America First es muy claro, además de regulación en muchos sectores y esto, pues como ya hemos visto, ha sido muy bien acogido por los mercados financieros. Claro, es el MAGA famoso también, ¿no? El Make America Great Again. Las consecuencias económicas de las medidas, ¿cuáles van a ser? Porque de primeras ha habido una reacción favorable, una acogida, un abrazo favorable por parte de la victoria de Trump. A ver qué pasa con la economía real. Hay que distinguir el efecto en la economía americana y en el resto de economías mundiales. En la economía americana lo podemos resumir en crecimiento inflacionista. Sí que va a tener más crecimiento en el corto plazo, pero todas estas medidas de nuevos aranceles, de traer producción a Estados Unidos, inevitablemente van a ser inflacionistas. Es cierto que Trump lo que decía en campaña electoral y en los últimos meses es que, teniendo la experiencia del 2018 cuando se impusieron los primeros aranceles notables a China, no se notó en la inflación porque las empresas chinas lo que hicieron fue llevar contra sus márgenes esos importes de los aranceles. El problema es que ahora estamos en aranceles sobre aranceles y, por tanto, la capacidad de las empresas exportadoras extranjeras de asumir frente a sus márgenes, contra sus márgenes, todos los aranceles va a ser complicado. Y además Trump lo que también decía es que si se revaloriza el dólar, como está sucediendo, puede tener todavía menos efecto inflacionista. Pero sí que es cierto es que lo normal es que vaya a existir esa inflación, puede haber un crecimiento adicional en el corto plazo, pero estamos viendo también que el mercado está descontando que va a existir esa inflación. Bueno, uno de los grandes dilemas, Jesús, que vuelva a una inflación que parece acotada, controlada. De hecho, ya hemos asistido a bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, porque las dificultades para el americano de a pie, el que ha votado a Trump a la hora de ir a hacer la compra, ¿no? Y llenar la cesta de la compra o tener que pluriemplearse para sobrellevar ese incremento del coste de la vida, puede volvérsele en contra, ¿no? Por eso va a ser tan importante entender las medidas reales que luego en la práctica adopta Trump o las consecuencias que tiene, ¿no? También para él. Sin ninguna duda. Además, el problema de la inflación es que, aunque caiga
la tasa de inflación, los precios siguen subiendo y las familias siguen sufriendo ese incremento de precios. Desde luego que ese va a ser un caballo de batalla. Él lo que ha venido diciendo antes de las elecciones es que lo que pretende es que caiga el precio de la energía, desregulando sobre todo el sector petrolero, que produzca mucho más petróleo y gas Estados Unidos, que también lo pueda exportar, facilitar las exploraciones y las producciones, hacer los oleoductos que la anterior administración, bueno, la todavía sí, administración Biden había parado, y que esa reducción del precio de la energía junto con los ingresos que pueda tener por los aranceles, evite que aumente el déficit público, pero lo que está diciendo la reacción del mercado es que se espera más inflación en cualquier caso. ¿Cuáles son las consecuencias del Trump 2.0 para el resto del mundo? ¿Quién sale más perjudicado de todo esto? Aquellos países y aquellas áreas que son muy exportadoras hacia Estados Unidos, concretamente China y Europa. Al final, sobre todo para Europa, esto va a suponer menos crecimiento. Hay que prever también que a nivel global, si la administración Trump pone aranceles adicionales, habrá represalias y por tanto habrá también aranceles a los productos americanos, y este aumento de los aranceles lo que provoca es un menor crecimiento global, y ayer lo decían algunos representantes del Banco Central Europeo, que para Europa va a suponer menos crecimiento y más inflación, lo cual dificulta mucho el trabajo del Banco Central Europeo. Es decir, tenemos que poner la mirada en China, sobre todo en los países asiáticos, y la otra mirada en Europa, que es la que nos toca más de cerca. Porque además, en el caso de China, si se le dificulta el exportar a Estados Unidos con la sobrecapacidad que tiene en muchos sectores, mirará a otros mercados, como está ocurriendo para colocar su producto, ¿no? con el vehículo eléctrico, y por tanto la presión competitiva sobre Europa va a ser tremenda. Lo hemos visto con el vehículo eléctrico y lo vamos a ver con muchos más sectores. Y desde luego que lo que sí que ha transmitido, y en esto están de acuerdo los dos partidos americanos, es que no pueden permitir que China haga dumping en muchos sectores, que tengan subvenciones en muchos sectores, una sobrecapacidad enorme, y que eso provoque el cierre de muchas fábricas fuera de China, en este caso en Estados Unidos. Vayamos al ámbito de la defensa, del que venimos hablando mucho en los últimos meses, y el vínculo de Estados Unidos con la OTAN. ¿Cree usted que saldrá de la OTAN? El vicepresidente, bueno, el futuro vicepresidente Vance ya ha dicho que no van a salir de la OTAN, pero sí que van a exigir a sus socios en la OTAN que aumenten sensiblemente sus gastos en defensa. Hasta ahora el objetivo era el 2% del PIB, y ahora el 2% del PIB es el mínimo inexcusable y el objetivo está más cerca del 3%. Esto supone una muy mala noticia para las economías europeas, porque van a tener que hacer ajustes en sus propias cuentas fiscales, y es un gasto añadido que tienen que afrontar en un momento en el que hay que cuadrar las cuentas. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene Estados Unidos. Lo hubiera tenido igual, ¿no, Jesús?, con un gobierno demócrata o con un gobierno republicano. Las cuentas públicas, el déficit y la deuda, además en un año 2024 en el que muchos pronósticos dicen los intereses por la deuda que tiene que pagar Estados Unidos por primera vez en la historia podrían superar el propio gasto en defensa que hace el país. Ahí está el gran reto, ¿eh? Esto es algo que no iba a cambiar fuera quien fuera el ganador de las elecciones. La propia oficina presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, al margen de los debates partidistas, ha previsto que durante los próximos 10 años el déficit en Estados Unidos va a estar en torno al 6%, teniendo en consideración que no hubiera recesión en ningún momento. Y eso sin contar el posible incremento del déficit que van a tener las políticas de Trump si se plasman como están previstas. En definitiva, ese es un punto que desde luego que es crucial, y el mercado lo que está haciendo es subir los tipos de interés de largo plazo, advirtiendo de este riesgo que desde luego es muy real y muy notable. Bueno, es un warning al final, ¿no?, en el que el mercado se está adelantando, bueno, o está reflejando la realidad de las grandes preocupaciones sobre las economías occidentales, sus niveles de déficit y de deuda.
La primera reacción tras los resultados electorales ha sido una subida muy notable de los bonos, del tipo de interés de los bonos a 10 años y a 30 años en Estados Unidos, pensando que va a aumentar ese déficit público y, por tanto, tiene que financiarse una cantidad mayor de deuda pública, y en un entorno en el que no está aumentando la demanda extranjera de esos bonos, pues la única forma de colocarlos es subiendo los tipos de interés de esos bonos, aunque los baje la Reserva Federal. Venga, vamos al mercado, porque las reacciones inmediatas al conocer el resultado de los comicios presidenciales en Estados Unidos ha sido algo así como un nuevo capítulo de exuberancia. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias. ¿Usted qué cree para el mercado de la nueva presidencia de Donald Trump? Han sido muy interesantes estos primeros movimientos de los que podemos sacar muchas conclusiones. Sí. Primero, se ha quitado una incertidumbre de en medio muy notable frente a dos alternativas: una, subida de impuestos, más regulación, y otra, que es la que representa Trump, menos impuestos y menos regulación. Esto es muy bienvenido por las bolsas, sobre todo por las medianas y pequeñas compañías. El Russell 2000 subió más de un 5%, casi un 6%. Ya hemos comentado los tipos de interés de los bonos, subiendo los tipos de interés y, por tanto, bajando el precio de los bonos. El Bitcoin, pues desde luego es el primer presidente que ha dicho que debería tener Estados Unidos una reserva en Bitcoins, aunque solo sea no vendiendo los bitcoins que se incautan, y desde luego que también ha habido, si aquí venimos a Europa, sectores como el de las energías renovables con presencia allí, o el de autos, que se han visto muy penalizados por las previsibles políticas de Trump. Claro, porque usted antes se refería a cómo bueno, pues va a contribuir Donald Trump a desregular el sector energético en concreto, ¿no? Para que pueda haber más producción de energía fósil. Esa laxitud también se está esperando en el ámbito cripto, en el ámbito, por ejemplo, dentro del sector financiero, ¿no? Y esto también lo tenemos que vincular con esta primera reacción que han tenido los mercados al resultado electoral. Sin duda, uno de los casi leitmotiv de la campaña de Trump era desregular muchos sectores. El sector de autos va a tener menos exigencias medioambientales respecto a las que tenías. El sector petrolero, mucha más facilidad para conseguir nuevas licencias de exploración y producción. Agilizar el sector de la energía nuclear. Quitar parte de las subvenciones a las energías renovables, por eso la caída tan notable en los primeros días en las renovables europeas, con posiciones en Estados Unidos, y en definitiva menos regulación también al sector financiero, o quizás se ha quitado el temor a que hubiera regulaciones bastante más estrictas, y en definitiva, pues eso sí que son mensajes que son muy bien acogidos por los inversores. Estamos con dudas a la espera de conocer lo que sucede con el sector tecnológico, ¿no? Y con la anterior administración, que ha sido más beligerante a la hora de acercarse a los grandes grupos tecnológicos. Veremos qué pasa con eso. La sensación que tenemos es que lo que al menos no va a cambiar con la administración Trump es el nivel de deuda que tiene Estados Unidos, y el resto tendremos que ir analizándolo poco a poco, las consecuencias reales, aunque usted nos dice en sus primeros meses de mandato va a ser muy contundente y va a aplicar todas las medidas, ¿no? Solo tiene 2 años para tener el control asegurado de las 2 cámaras y, por tanto, los va a utilizar para hacer medidas bastante contundentes, y yo diría que una detrás de otra, pues prácticamente en el primer año. ¿Qué hacemos los inversores? ¿Qué hacen los inversores? ¿Qué consecuencia tendrá todo este dibujo, esta fotografía, este análisis de inteligencia que usted nos hace sobre la presidencia, la nueva presidencia 2.0 de Donald Trump, sobre el inversor y su ahorro? Primero, estos movimientos tan exuberantes del primer día hay que esperar a que se calme. Desde luego que esto lo que sí que puede producir son determinadas oportunidades, pues porque se producen los excesos tanto al alza como a la baja. Ha habido caídas excesivas en algunos sectores y en algunos valores. También es cierto que hay que estar muy pendientes del nivel de los tipos de interés de los bonos a 10 años y a 30 años, porque si suben, hacen menos atractiva la bolsa americana, y desde luego que si hay una subida de esos tipos de interés de los bonos, independientemente de lo que haga la Fed, se va a limitar el crecimiento de las
el crecimiento de las bolsas. Y por último decir que las cotizaciones se mueven sobre todo por la evolución de beneficios empresariales, no de la política. Es cierto que la política puede condicionar esos beneficios empresariales, pero para los inversores lo importante es la evolución de esos beneficios empresariales independientemente de todo el ruido político que hay. Bueno, y en la última temporada del tercer trimestre, las grandes empresas americanas han vuelto a cumplir con expectativas. Las expectativas ya están en las cotizaciones, lo relevante es si esas expectativas a futuro se van a poder cumplir o no. Hasta ahora se han cumplido, a corto plazo parece que todo va a favor, pero habrá que tener en cuenta los tipos de interés, como estaba mencionando, y que al final la economía americana, pues con un déficit este año del 7%, se puede decir que es una economía dopada. Habrá que ver qué ocurre cuando se quite ese dopaje. Jesús Sánchez Quiñones, director general, consejero ejecutivo de Renta 4, gracias por este análisis de inteligencia. Muchas gracias.